Bienvenidos, Tarapacá en la Mira en Iquique Televisión, en esta oportunidad desde el restaurante Rialto del Hotel Sunfish. Vamos a conversar en nuestro programa con Isidro Mamani Choque, quien es subdirector nacional norte de la CONADI. Isidro, bienvenido a nuestro programa. Bueno, muchas gracias por la invitación, Reinaldo, y el programa Tarapacá en la Mira. Mira, creo que es la primera vez que entrevistamos al subdirector de CONADI y yo estuve ahí indagando un poco sobre la misión que tiene la CONADI. Dice, promover, coordinar y ejecutar la acción del Estado en favor del desarrollo integral de las personas y las comunidades indígenas, dice el primer párrafo, digamos, de la misión de la CONADI. Y yo te señalaba antes de partir la entrevista que en general, ¿cierto? Yo tengo la percepción, ¿cierto?, de que la comunidad no tiene muy claro qué es lo que es la CONADI, ¿cierto?, de quién depende, qué es lo que hace, quiénes participan. Entonces, ¿por qué no nos da un poquito una introducción para conocer de qué estamos hablando? Me parece. Bueno, la CONADI, o la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, creado por la Ley 19.253 hace ya 21 años, es una corporación que fomenta el desarrollo de los pueblos indígenas, en el sentido más amplio, es decir, desde la cosmovisión de los pueblos originarios, ya sean mapuche, aymara, atacameño, quechua, hasta la ejecución de programas, ¿ya? Programas en el sentido de abordar temas principalmente en lo relacionado al desarrollo económico, al desarrollo social, cultural, educacional. Y en gran diversidad de temas, es decir, la CONADI tiene un amplio programa, ¿ya? Y se interrelaciona con otros servicios públicos, con otros ministerios, de tal manera de incorporar en la institucionalidad pública la temática indígena, que es una variable, ¿cierto?, y un componente muy importante para la CONADI. ¿Y depende de algún ministerio? ¿Es una corporación autónoma? ¿Cómo funciona? La corporación depende del Ministerio de Desarrollo Social, es decir, de la ministra, ¿ya? Y de ahí hay un director nacional y subdirecciones nacionales norte y sur a lo largo del país, y direcciones regionales y oficinas de asuntos indígenas en cada una de las regiones con presencia indígena. Y acá en Iquique está la Subdirección Nacional Norte, que tiene la jurisdicción desde Arica a Calama y Copiapó. Hasta Copiapó. ¿Tu cargo, digamos, llega hasta ahí? Llega hasta allá. En el estricto rigor es como una supervigilancia, ¿cierto?, a la gestión que puede hacer la CONADI en la zona norte. Lo mismo sucede para el sur, ¿ya? Pero centralmente nuestra ejecución del programa de la CONADI en la región de Tarapacá lo lleva a la subdirección norte, ¿ya? Y ahí trabajamos con las comunidades indígenas aymara, quechua, es decir, 72 comunidades que hay en la región, más 200 y tantas asociaciones indígenas, más la población indígena que no necesariamente esté en alguna organización. ¿De qué población estamos hablando más o menos en términos de cantidad, digamos? O sea, a ver, la región según el censo, el último censo, ¿cierto?, que fue un poco cuestionado, en fin, pero quedamos como en 300.000 habitantes. De esos 300.000 habitantes, ¿cuántas personas, digamos? La población indígena en Tarapacá es más o menos del orden del 16%. El 16%. Estamos hablando del orden de los 50.000 personas, más o menos, ¿ya? Entre aymaras y quechua. ¿Ya? Y ahí en la región hay 5 comunidades quechua, 67 comunidades aymara, más otras asociaciones indígenas, tanto aymara, quechua, mapuche, diaguita, en fin. En nuestra región, por ser una región cosmopolita, ¿cierto?, ha llegado mucho también indígenas de otras regiones que también se organizan de acuerdo a su costumbre y también presentan, ¿cierto?, sus demandas, sus inquietudes a la corporación. ¿Y cuáles son las temáticas, digamos, que ustedes están trabajando, si pudiéramos decir, o priorizar, o hacer un listado, digamos, 1, 2, 3? ¿Cuáles son las más importantes en este minuto? La CONADI tiene 3 líneas de trabajo, o 3 fondos a los cuales, ¿cierto?, canaliza la inversión o los recursos que aporta el Estado de Chile a los pueblos originarios. Está el Fondo de Tierras y Agua, que es el fondo más importante en términos de recursos. Está el Fondo de Desarrollo Indígena y el Fondo de Educación y Cultura. En nuestra región, el Fondo Tierra y Agua tiene más o menos el 70% del presupuesto asignado a la región. Y este año estuvimos bordeando los 1.200 millones de pesos para el Fondo Tierra y Agua. En el Fondo de Desarrollo alcanza más o menos el 19% del presupuesto de la región, y ahí más o menos tuvimos los 300 y tantos millones de pesos, ¿ya? Y el Fondo de Educación y Cultura
que alcanza más o menos el 8%, pero tiene un orden de presupuesto para el año de más o menos de 150 millones de pesos. ¿Ya? Todos esos recursos son canalizados a través de diferentes concursos que realiza la corporación, por ejemplo el concurso de tierra y agua para fomentar el riego, este año alcanzó del orden de los 900 millones de pesos. Entonces, ¿Que se entregó hace poquito? Que se entregó hace poquito, la semana pasada hicimos una actividad, ¿cierto?, en la cual se le entregó a las comunidades y organizaciones indígenas del orden de 700 millones de pesos en proyectos para que ellos puedan mejorar sus condiciones de riego. ¿En qué sentido? Por ejemplo, habilitar pozos, ¿ya? Mejorar canales, hacer riego tecnificado, ¿ya? Toda obra que implique mejorar las condiciones de riego de las chacras, de las parcelas de las comunidades. ¿Y estos proyectos, perdona Isidro, se postulan como cada persona particular o a través de alianzas, se organizan, son varios, son grupos, son comunidades completas? ¿Cómo funciona, cómo opera el tema? Bueno, la operatoria es la siguiente. Generalmente para este tipo de fondo está abierto a todo tipo de persona indígena, ya sea individual, familiar o comunitaria o parte de una comunidad. Entonces no necesariamente implique que solamente la comunidad puede postular, solamente un sector de la comunidad también puede postular un proyecto de riego, o una persona individual o familiar también lo puede hacer. ¿Ya? Obviamente cumpliendo los requisitos que establece, ¿cierto?, el procedimiento, que es tener tierra, obviamente, y tener recursos hídricos para poder desarrollar un proyecto. Ahora, ¿qué pasa con estos proyectos? Porque, por ejemplo, me imagino yo que este Fondo de Tierras y Agua es un fondo permanente, digamos que todos los años genera proyectos, entonces la gente emplea bien los recursos, no pasa como ocurre, por ejemplo, en otros temas como en Cercotec, por ejemplo, ¿cierto?, que ocurre muchas veces que la gente postula un proyecto, se le asignan recursos. Me decía por ahí la directora de Cercotec hace un tiempo atrás, mira, de todas las platas que nosotros entregamos, no sé, un tercio creo que tiene un futuro, digamos, o sea, los otros 2/3 se caen a medio camino, entonces son platas que de alguna manera vienen a subsidiar o a paliar una situación, ¿cierto?, de emergencia probablemente de algunas personas, pero no tienen una proyección, digamos. No sé qué pasa en el caso de ustedes. En el caso de la CONADI, bueno, este fondo, el Fondo de Tierras y Agua, creado por el artículo 20, letra C de la ley indígena, como bien lo dijo usted, es un programa permanente, ¿ya? Está decretado por ley. Pero este concurso de riego lleva ya 23 años, es decir, 23 versiones. Este año, en 2014, fue la 23ª versión. Y generalmente existe alta demanda para este tipo de proyectos, de este tipo de fondos. Alta demanda, inclusive nos sobran proyectos y nos falta presupuesto, ¿ya? Hasta el momento nosotros vamos a hacer una evaluación de impacto del Fondo de Tierra y Agua para ver qué tan efectivo, ¿cierto?, o qué impacto ha provocado este fondo en las comunidades y en la organización indígena. Por el momento eso está por decir algo, en proceso, es decir, en algún momento vamos a determinar si efectivamente cuál ha sido, ¿cierto?, el beneficio real de la inversión que ha realizado el gobierno, el Estado, ¿cierto?, en beneficio de los pueblos indígenas en esta temática. ¿Ya? En el caso del desarrollo y de la cultura y educación, ¿también son proyectos similares? Son proyectos similares. El Fondo de Desarrollo de igual manera se focaliza en la organización indígena, personal natural, comunidades, pero ahí se abre el campo de acción, porque ahí abordamos temas de turismo comunitario, temas de desarrollo agropecuario y temas de fortalecimiento organizacional. Entonces ahí hay una gama importante de iniciativas y obviamente todos los años tenemos alta demanda de la población indígena para proyectos turísticos, proyectos agropecuarios, porque bueno, eso responde también a una política del gobierno de poder fomentar el desarrollo de las tierras. No solamente llegar con los proyectos de riego, sino que también llegar con algún proyecto adicional para rentabilizar mejor el proyecto que tienen los agricultores aymara, en este caso, y quechua. ¿Ya? ¿Qué pasa con el tema del turismo? Específicamente, estuvimos conversando, ¿cierto?, con Gustavo Rego en otro programa y hablamos, ¿cierto?, como un polo de desarrollo importante el turismo en nuestra región.
Y uno de los aspectos que tocamos fue precisamente todo lo que es la provincia del Tamarugal, ¿cierto? Todos los atractivos que hay allí. Y muchas veces hemos conversado con la autoridad de turismo, dicen que a ellos les interesaría, ¿cierto?, que las comunidades indígenas, ¿cierto?, puedan desarrollar sus propios proyectos, que puedan trabajar, que puedan ofrecer, que se puedan capacitar. Pero esto lo venimos escuchando hace mucho tiempo. Y cierto, nos ha tocado en más de alguna oportunidad ir a alguno de estos pueblos y llegamos y no hay nadie, ¿cierto? No hay un lugar donde, no sé, servirse una bebida, pernoctar, ni qué decir, digamos. Entonces uno va, ¿cierto? Está ahí, toma 2 o 3 fotos y se devuelve, digamos, porque no existe ese servicio. Y en ese sentido, no sé si ustedes tienen esa inquietud o la gente les manifiesta la inquietud, si los instrumentos que tiene el Estado realmente pueden aportar o son todavía, digamos, insuficientes, ¿cierto?, para un desarrollo como se prevé debiera tener el turismo en la región. Bueno, el turismo, como bien lo dice usted, es un tema que lo venimos escuchando hace mucho tiempo. ¿Ya? Yo por lo menos lo vengo escuchando desde varios años atrás, cuando estuve a cargo del programa Origen en la región de Tarapacá. Y ahí nosotros teníamos la línea de desarrollo que era el desarrollo económico, en la cual impactase el proyecto en beneficio de la comunidad en ingreso económico. Y ahí desarrollamos varios proyectos en esa área, principalmente en lo que es planta turística, es decir, de generar infraestructura, albergue, mejoramiento de la habitabilidad o de las condiciones de recepción al turista. Claro, es decir, como era un programa, podíamos abordar algunas áreas, no de manera 100%, pero hoy día hace falta de que en las comunidades, en los territorios indígenas, se vea una experiencia real, ¿ya? Es decir, ¿en qué sentido? De que efectivamente, si como Estado, como gobierno, vamos a invertir o vamos a generar algún negocio en territorio indígena, que efectivamente ese negocio o ese proyecto le demuestre a la población indígena, al indígena, ¿cierto?, al empresario indígena, que efectivamente resulta, ¿ya? ¿Y para eso se requieren subsidios permanentes o no? Yo creo que se requiere... Por lo menos durante algún tiempo, algunos años, ¿cierto? Porque uno dice, claro, la persona dice, oye, voy a invertir tantas lucas en talar, qué sé yo, un hospedaje, y resulta que si no llega gente luego, ¿cómo recupero mi inversión? ¿Cómo le pago al banco? Entonces, si no tengo un subsidio, si no tengo un apoyo realmente del Estado durante un tiempo importante de rodaje hasta que esto funcione, esto no va a resultar. Claro, efectivamente, es decir, se tiene que invertir, pero invertir, por decir algo, no 5 millones de pesos, ¿me entiendes? No, claro. Es decir, hay que invertir de manera real, ¿cierto? Un proyecto significativo, interesante, e integral, porque no solamente basta con hacer la infraestructura, sino que hay que generar todas las condiciones, ¿cierto?, para que esto funcione, ya sea lo que es el estudio de mercado, es decir, los contactos de negocio, es decir, promocionar el producto a nivel internacional, en fin, como se oriente. Pero se tiene que ver el proyecto de manera integral. Y obviamente las comunidades, ¿cierto?, hoy en día son dueñas de los recursos turísticos naturales y por consiguiente, me imagino, ¿cierto?, esperan, ¿cierto?, ser partícipes del negocio y de lo que rinde fruto. Y además, ¿cierto?, está el tema de que como CONADI, obviamente si hay algún proyecto de inversión en algún territorio indígena, ya sea de beneficio, igual tenemos que consultarle a las comunidades, ¿cierto?, si están de acuerdo o no, porque muchas de ellas querrán hacer un proyecto, pero quizás otras no. ¿Ya? Entonces sí, también hay una variable que se cruza también con respecto a los proyectos. Me gustaría comentarte un ejemplo que tuvimos la oportunidad de ver en la laguna del Huasco. Ahí hay una familia, ¿cierto?, que tiene a instancia de una compañía minera un albergue, y una de las cosas que tenían, precisamente los problemas que tenían, es que no había comunicación, por ejemplo, por telefonía celular, o sea, era muy difícil comunicarse, pedir una reserva, o en fin, y aspectos tan básicos y tan elementales como eso, hacían, digamos, bastante complejo el desarrollo de ese proyecto. La familia Ticona, creo que es la que está ahí. La familia de don Pedro Lucas. De don Pedro Lucas Ticona. Exactamente, sí. Ellos están hace ya muchos años con ese proyecto y fomentando el turismo. De hecho, se ha trabajado con ellos, de alguna forma CONADI Origen en su tiempo trabajó con ellos, y efectivamente hace falta mejorar las condiciones para que se pueda desarrollar un turismo sustentable. ¿Ya? Y eso parte también de trabajar, ¿cierto?, como gobierno de manera coordinada, ¿cierto?, en aquellos proyectos. ¿Ya?
Y además, ¿cierto?, está el tema de que hoy en día la presidenta puso real atención en las áreas de desarrollo indígena. En la región que nosotros tenemos la área de desarrollo indígena Jiguazora, que abarca casi toda la provincia del Tamarugal y gran parte del Alto Andino, y es donde están los recursos naturales, están las termas, están todos la riqueza, ¿cierto?, que generalmente busca el turista en las comunidades indígenas. Bueno, vamos a conversar sobre ese tema, digamos, vamos a profundizar sobre ese tema en la segunda parte de nuestro programa. Vamos a hacer un alto. Estamos conversando con Isidro Mamani Choque, quien es subdirector nacional norte de la CONADI, aquí en nuestro programa Tarapacá en la Mira en Iquique Televisión.